Lo que quedó parte, ¿no? De la primera sesión era respecto a lo que era la integridad en el ámbito de las contrataciones, ¿no? Que es un punto importante. Entonces, ¿por qué se da este término, ¿no? De integridad en las contrataciones? ¿Qué es, eh, ¿Qué es el término integridad? Bueno, según alguna definición, es eh, la capacidad, ¿no? La capacidad que tienen las personas frente a una situación, el actuar, ¿no? De esta persona, ¿no? Entonces, podríamos indicar también que es el ámbito transparente, ¿no? De la persona, y esto llevándolo un poco al ámbito de la gestión pública. Entonces podemos hablar que es la transparencia, la eficacia del accionar respecto a la utilización de estos recursos públicos. Indicarle que pueden levantar la mano también, que pueden participar. Recordemos, parte de la evaluación o la calificación es un examen, ¿no? Van a tener un examen del módulo hasta el módulo 9 o 10, me parece, y luego un examen final, pero cada uno de ellos equivale al 40% de la nota. Hay un 20% que es participación. Así que si tienen algún comentario, algo al respecto, les pediría, por favor, pueden levantar su mano, se activa el micro o también es el chat, ¿no? El chat también me avisa y ustedes pueden participar. Acá tengo la lista, ¿no? La lista de todos ustedes y vamos a ir anotando pues el puntaje correspondiente, ¿no? Los puntos a las personas que van participando, que van colaborando con la sesión del día de hoy. Entonces, como les indicaba, un poco el término integridad. Esto se ha dado con las modificatorias que ha surtido la normativa, entonces ya incluso está como un principio. Entonces, eso lo lleva, ¿no? Al ámbito de las cualidades que tiene que tener una persona, los temas conductuales de la persona, si hablamos tanto de servidores o funcionarios públicos. Y este término íntegro, ¿por qué se da? Esto, de alguna u otra manera, la legislación, ¿para qué? Para poder combatir quizás el tema de la corrupción, ¿no? Este comportamiento. La Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, el OCDE, también, ¿no? Hace un estudio de integridad en el Perú. Entonces vemos que este estudio, los resultados pues no son nada favorables, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, en financiación en temas políticos, el tema de la ética pública, la gestión de los conflictos, los lobbies, entre otros, ¿no? Entonces, se da el tema de la integridad a fin de que o propiciar, ¿no? Que estos actos se eviten, ¿no? Evitar esos actos de corrupción dentro de dónde, de las instituciones públicas, así como las contrataciones, pues es un ámbito grande, ¿no? Todo se desarrolla por el tema de las contrataciones, a partir de las instituciones y sus funcionarios. Entonces, la integridad lo vemos también como la obligación de todo aquel que participe en la contratación pública. ¿De qué? De evitar toda práctica indebida, ¿no? Y debe orientar su conducta hacia estos principios básicos de honestidad y veracidad propios de la persona, propios del ser humano. Y asimismo, este principio también a la misma norma se abre al decir que es obligatorio, ¿no? Tiene un carácter mandatorio, el comunicar oportunamente a las autoridades competentes de cualquier práctica indebida que conozca, que yo tome conocimiento, ¿no? Es mi obligación como servidor o funcionario público realizarlo. Algo que también va de parte con el tema de la integridad es la gestión del conflicto de intereses. La gestión del conflicto de intereses es el actuar ya también igual de las personas, pero a través, ¿no? A través de poner o anteponer sería, ¿no? Anteponer, no anteponer sus propios intereses
¿no? Dentro de la gestión. Entonces, la decisión que yo tome tiene que ser pues de manera imparcial, ¿no? Entonces, es por ello que es esta prohibición, ¿no? De realizar actos de gestión distintos a los que se enmarcan dentro de la institución. Entonces, los integrantes del comité de selección deben informar, no se dice la norma, deben informar sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y comunicarlo a la autoridad competente, ¿no? Y también comunicar cualquier acto de corrupción que tuvieran conocimiento durante su desempeño, ¿no? Durante su desempeño. Entonces, esto es importante, ¿no? Hablar del tema integridad y hablar del tema de conflicto de intereses. Entonces, nosotros sabemos, ¿no? Que actualmente, es más, con el tema del abajato, con el tema de estos contratos, ¿no? Con el tema de la infraestructura, con el tema de los megaproyectos, con todo el dinero que se manejaba y se sigue manejando actualmente, este tema es muy susceptible, ¿no? Entonces, las prácticas de corrupción cada vez se han tornado incluso más legalistas. ¿Por qué? Porque utilizan la propia norma, la propia legalidad para hacer una práctica aparentemente de carácter normal, ¿no? De carácter normal, que siga todo el procedimiento, que se siga todo el proceso, pero atrás de ello, ¿no? El trasfondo tiene ya un acto corrupto, ¿no? Tiene un acto ya no íntegro, ¿no? Que atenta directamente contra lo que es el Estado, ¿no? Contra la fuente de financiamiento del Estado. Entonces, hay índices, ¿no? En el portal de transparencia también, ¿no? Donde la ciudadanía también expresa su sentir respecto a las instituciones. Entonces, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Que presentar información inexacta, presentar documentos falsos o adulterados dentro del proceso de contratación, formular fichas o estudios de preinversión como omisiones, deficiencia de información equivocada, pero puede ser también que pueda ser un error, ¿no? Pero muchas veces esto no es así, ¿no? Entonces, presentar cuestionamientos maliciosos porque hay una parte donde también podemos cuestionar, ¿no? Pero puede ser que este cuestionamiento que yo estoy realizando es infundado. También, eso es un comportamiento no ético. Entonces, eso es lo que la norma, ¿no? La norma viene propiciando a través, pues, de, de respetar, ¿no? Ya lo que ya se encuentra establecido. Entonces, este principio de integridad que acoge la nueva normativa va a permitir al funcionario adoptar acciones orientadas a, al, al, a la legalidad, ¿no? A practicar la legalidad, a realizar lo que se encuentra normado en cuanto a su toma de decisiones y le va a permitir adoptar también medidas dentro de su intervención dentro de la contratación pública. Entonces, debemos siempre respetarlas y practicar debidamente dentro del papel que nos toque jugar en el ámbito de las contrataciones. ¿Por qué? Porque puedo ser funcionario, puedo ser parte del comité, puedo ser la usuaria. Entonces, desde el ámbito que me toque a mí o del órgano encargado de las contrataciones, desde ahí yo tengo la obligación, ¿no? De actuar conforme lo que está prescrito. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos también que nos va a ayudar? Es esta normativa, ¿no? La 27815, que es el Código de Ética en la Función Pública. Y esto nos da principios, nos da deberes, prohibiciones, ¿no? Y este Código de Ética es aplicado para todo funcionario o servidor público que trabaja en las entidades públicas, independiente de su nivel jerárquico, si es nombrado, contratado, designado, entre otros.
Entonces los principios son 8, los que vemos acá, vamos a hablar de cada uno de ellos. Tengo deberes y tengo prohibiciones, ¿no? Esta normativa también me estipula prohibiciones. Entonces, si hablamos, ¿no?, de los principios, estos van también acorde con el fin que tiene la gestión pública. ¿Cuál es? Es el ciudadano, brindar un servicio, buscar mayores niveles de eficiencia dentro del aparato estatal, buscar que se brinde una atención inmediata y oportuna a la ciudadanía, optimizar el uso de los recursos públicos. Entonces, para ello, hablamos de el principio de respeto, ¿no? Tener una adecuada conducta, de respeto a la Constitución, a las leyes, ¿no?, este carácter normativo, a lo estipulado, a lo que se encuentra ya normado en todas las fases del procedimiento, en la toma de decisiones, en el cumplimiento de los procedimientos que ya están estipulados, ¿no? Ya están estipulados en la normativa, y se respeten los derechos de defensa y el debido procedimiento. Entonces, debemos tener también respeto por aquellas personas que quizás dentro de la interacción de este campo de la contratación también, a expresar sus opiniones, ¿no? Expresar sus opiniones, a expresar de repente a través de esas consultas, de esas observaciones, todo ello debe manejarse con respeto, ¿no? Y yo hago una consulta, me amparo en la Constitución, ¿no? Siempre respetando. Probidad, actúa con rectitud, con honradez, con honestidad, procurando satisfacer el interés general, desechando todo tipo de provecho o ventaja personal, ¿no? O sea, todo ventaja de por sí. Entonces, si yo voy a brindar un servicio, debo actuar honestamente, ¿no? No para satisfacer un interés particular hacia una persona, no, sino el interés es, por ejemplo, en el ámbito de las contrataciones, es el servicio que se va a brindar. ¿Está bien? Si hablamos de eficiencia, brindar calidad a cada una de las funciones a su cargo. O sea, lo que yo voy a realizar, lo tengo que realizar de una manera, no de tal manera que la función que yo estoy realizando, ¿no?, sea de calidad, o sea, tenga sustento, se encuentra parado y sea, pues, llevado de la mejor manera, ¿no? Debe ser constante, permanente. Idoneidad es ya la actitud que yo tengo, la actitud como persona de manera técnica o moral, ¿no?, para el ejercicio de esta función pública, y debe estar acorde a la formación que yo tengo y el debido cumplimiento de mis funciones. Yo ya tengo una función asignada, tengo un perfil ya asignado dentro de la institución. Entonces, yo tengo que actuar conforme está estipulado, ¿no? O sea, conforme para lo que yo he sido contratado, ¿no? No voy a realizar actividades o acciones que no se encuentran dentro de mi perfil, por así indicarlo, salvo, ¿no?, que sea para coayudar a esa función, no para de repente, en este caso, ejercer alguna función por una orden superior que vaya en contra de lo que se encuentra estrictamente normado. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, a veces cuando viene una nueva gestión, ¿no?, una nueva gestión suele hacer cambios, ¿no? Suele hacer cambios o tiene entre comillas, una manera distinta de trabajar. Entonces, yo ya tengo una función asignada, yo sé lo que tengo que realizar, yo sé que mis funciones están de acuerdo al MOF de la entidad, entonces tengo que realizar ello de acuerdo a mi formación. ¿Está bien? Veracidad, bueno, autenticidad, decir, pues, la verdad, ¿no? Expresarme con claridad. Y lealtad, fidelidad hacia todos los miembros de la institución, lealtad hacia la institución, hacia su superior jerárquico, procurando no tener esas acciones que sean arbitrarias o ilegales, ¿no? Justicia y equidad, siempre el desarrollo de mi función debe estar acorde
a lo que, eh, a darle a cada uno lo que le corresponde, ¿no? No voy a tratar de repente a un funcionario de una manera distinta, o si yo, por ejemplo, estoy dentro del órgano encargado de las contrataciones a la hora de hacer mis evaluaciones, no voy a evaluar, ¿no? Una vez con un criterio, y si suele ocurrir nuevamente, y se da ese mismo escenario, mi evaluación o mi puntaje o mi criterio va a cambiar. No, ser equitativo, ¿no? Y lealtad al Estado de Derechos, lealtad pues a la Constitución y a las leyes, siempre, ¿no? Deberes en la función pública. ¿Cuáles son los deberes que yo tengo dentro de la función pública? Neutralidad, neutralidad, imparcialidad absoluta. Acá mayormente lo asocian a lo que son alguna vinculación a algún partido, eh, algún partido, alguna institución en particular, ¿no? No, yo voy a ser neutral en el ejercicio de mis funciones, transparencia. Estos actos que yo voy a realizar son, salvo disposición en contraria, ¿no? Que tengo un principio de reserva, son públicos y son de pleno conocimiento de toda la ciudadanía. Si hablamos de discreción, guardar reserva de la información, siempre el principio, o por decir, va acompañado de lo que es la confiabilidad, ¿no? Siempre hay información que nosotros como funcionarios o servidores públicos sabemos de algún proyecto, ¿no? Tenemos ya conocimiento de ello, ¿no? Entonces, debemos guardar la estricta reserva del mismo. Si bien es cierto, hay un principio que es acceso a la información, ¿no? Pero también hay uno que es la reserva y también hay en qué momento yo puedo hacer de conocimiento dicha información. ¿Está bien? Ejercicio adecuado del cargo. No por tener el cargo que yo ostento, voy a buscar, ¿no? Y eso ya lo contrario sería el abuso de poder, ¿no? No puedo ejercer coacción contra terceras personas o colegas o abusar del cargo que yo tengo. El uso adecuado de los bienes del Estado. Para desempeñar nuestras funciones siempre se nos brinda, ¿no? Mayormente una computadora, podemos tener acceso a internet, ¿no? Podemos tener también mobiliario. Entonces debemos utilizar tanto lo que es el acceso a internet, la luz y la computadora para ejercer nuestras funciones, ¿no? Hay un horario establecido, entonces no quedarnos quizás más del horario, ¿no? Solamente porque tengo clases o porque dicto clases, entre otros, ¿no? O sea, los bienes del Estado son para cumplir nuestra función, ¿está bien? No desaprovecharlos, ¿no? La luz, el papel bond, incluso muchas veces he visto papel bond, o que van a imprimir sus tesis en las impresoras, o que van a escanear, o van a utilizar el tono, no, son recursos y bienes del Estado, entonces tienen un fin. Responsabilidad, desarrollar sus funciones a cabalidad de acuerdo a lo que yo he sido contratado, ¿no? Como acá dice, no puedo realizar aquellas funciones que no sean estrictamente inherentes a mi cargo, pero siempre que estas resulten necesarias para superar aquella dificultad que tienen. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Yo trabajo en la Contraloría, como les mencioné, participo de comisiones de control, entonces sabemos que hay una fase dentro de lo que es la auditoría de cumplimiento, la auditoría de control posterior, que hay que notificar a los auditados. Entonces nosotros mismos hacemos el papel de notificador. Vamos a buscar las entidades, vamos a buscar su domicilio. Entonces, en mi contrato no dice usted va a encargarse de hacer labores administrativas, ¿no? Va a encargarse de funciones de notificador, porque existe también notificadores en la Contraloría o en un área, ¿no? Pero la comisión, por la función que tú realizas y el carácter reservado de la misma, tú mismo vas y notificas. ¿Está bien? Entonces también para acelerar, porque hasta esperar, hacer todo el trámite, vas a demorar tú mismo, vas y notificas, haces el acuse de recibo, hay también un procedimiento para ello, ¿no? Entonces, eso es no es algo que está en mi contrato, pero
es parte también de mi función por el trabajo que yo estoy realizando. Prohibiciones en la función pública. Mantener intereses en conflicto. Estos intereses pueden ser de carácter personal, carácter laboral o financiero. Tengo que informarlo, ¿está bien? Y obtener alguna ventaja, procurar algún beneficio mediante el uso de mi cargo. Entonces, de repente, qué sé yo, trabajo sacando licencias de funcionamiento y de repente van y me ofrece, qué sé yo, estoy estudiando y me ofrecen un beneficio y por ahí de repente utilizando mi cargo accedo a ese beneficio de manera irregular que me está ofreciendo una entidad, ¿no? Realizar actividades de proselitismo político ya sabemos que no lo podemos hacer dentro de la institución y aún más utilizando la infraestructura o los recursos. De repente voy a imprimir volantes, ¿no? Para ayudar al alcalde que es mi amigo y sé que se está lanzando, entonces aún más no podría hacerlo dentro de la institución y utilizando también las horas que me toca como de labor, ¿no? Mal uso de información privilegiada. Acá sabemos, hay también temas financieros, hay temas que son de carácter tributario, carácter fiscal, que siempre tienen reserva. Entonces, si yo trabajo en esa área, no voy a ir y voy a mal utilizar esta información. Ejercer, obtener ventajas indebidas ostentando el cargo que yo tengo, ¿no? Sabemos que el hostigamiento, el acoso sexual está también sancionado, ¿no? Incluso puede llegar a un tema de una pena, a un tema de una sanción. No debemos afectar la dignidad de una persona o inducir a la realización de acciones dolosas. Quizás yo no lo hago directamente, ¿no? Ese es el modo operandi, pero el que ejecuta la acción es otra persona, pero a través de mi acción dolosa, a través de mi coacción, no lo puedo hacer. Entonces, no sé, estimados alumnos, hasta acá tienen alguna consulta o algo que ustedes puedan manifestar, algo que ustedes puedan manifestar al respecto dentro de la institución, que tengan por comentar, ¿no? A ver, vamos a conversar un poco. A ver, ¿qué nos puede decir Bruno Llanos? Patricia, vamos a ver. Escuchamos, Patricia. No, por decir, si en un funcionario público te obliga a participar de campaña política, amenazarte, por decir, si no vas y apoyas, se puede denunciar eso. No. Sí, claro, lo puedes denunciar. Lo puedes denunciar dentro de tu misma institución. Primero hay oficinas en recursos humanos, ¿no? Porque también es un hostigamiento laboral, no está por parte de tus labores. También lo puedes denunciar al órgano de control dentro de tu institución. ¿Es sancionable? Sí, es sancionable. Y no tendrías por qué hacer ese tipo de labor, ¿no? No tendrías por qué. O sea, es sancionado. Patricia Enciso. Sí. Sí. ¿Alguien más? Gracias. Muy bien, gracias a ti. Más por ahí, de manera voluntaria, involuntario. César Figueroa, ¿nos podrías comentar algo? Raquel, a ver, vamos a ver. Sin mucha coacción, entonces. Raquel. Sí, ¿me escucha? Sí, la escuchamos. Buenas noches. Yo trabajo en una institución del Estado y hubo un caso con un funcionario e incluso habían evidencias de que él había participado en esto de las campañas cuando hubo para presidente
y no hicieron nada en la institución, a pesar de que enviaron un documento y todo, no llegaron a sancionarle al funcionario. Había evidencia de fotografía que él había en horario de trabajo con camioneta de la institución y salía con las pancartas y con la persona que estaba presentándose candidato para presidente. Y la institución no llegó a hacer nada. Y ante eso, uno como trabajador, ¿qué puede hacer? Igual usted, por ejemplo, es libre, ¿no? De volver como ciudadano, no como trabajador, incluso como ciudadano, pedir, ¿no? Por acceso a la información pública, si esa denuncia o ese expediente, cuál es el estado del mismo, ¿no? ¿Cuál es el estado de ese expediente? ¿Cuál es el estado de esa denuncia? Si fue archivada, conocer cuáles son por qué fue archivada, cuál es el fundamento que tiene que estar sustentado para el archivamiento de esa denuncia, quién recabó la denuncia, si fue atendida, porque puede darse, que yo también he visto, que hay denuncias que no son atendidas, hay denuncias que no son atendidas, hay denuncias que están ahí, ¿no? Que no reciben, no las atienden a tiempo, uno, que no son oportunas, pero encima que no se atienden a tiempo, eh, no realicen alguna acción, ¿está bien? En el campo también que yo trabajo, ¿por qué les digo? Porque a veces pasa, ¿no? Llega una área, yo trabajo en una sugerencia especializada, ¿ya? Entonces, hay un área también aparte dentro de mi institución que es de denuncias, entonces, a veces pasa esa área, ¿no? Se queda un mes, se dan cuenta que es algo especializado, entonces lo derivan hasta que lo deriven, ya llega a nosotros a veces cuando ya han pasado, sinceramente, a veces 8 meses, ¿no? O tantos meses y tú te sorprendes, ¿no? Porque a veces es repetitivo. Entonces, yo les pediría a ustedes que le hagan seguimiento. Uno, seguimiento. Dos, si es que ahí de repente dentro de la institución no bastó, ustedes pueden denunciarlos también. ¿Dónde? En la fiscalía también los pueden denunciar, ¿no? Si son funcionarios públicos y están utilizando camioneta, están utilizando gasolina, están utilizando bienes del Estado, entonces puede ser por peculado, también pueden ser denunciados por peculado, es otra vía también que ustedes pueden optar. ¿Está bien, Raquel? Sí, sí está bien, pero lo peor de todo fue que enviaron una carta abierta al ministro y todo quedó en nada. El ministerio, la PCM, pues, o sea, sí, pues a veces, muchas veces ocurre eso, que lamentablemente a veces en el país donde estamos, no se siguen los conductos, pero yo les recomendaría, bueno, yo sé que usted a veces es un poco de indignación, ¿no? Por parte del ciudadano, pero que le pueda dar seguimiento y que le den las razones por las cuales fue archivado. Y si ahí no fue, pueden ir a otra instancia. ¿Está bien? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más se anima? Pues, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, quería hacer una consulta en relación a lo mismo, ¿no? Actos de corrupción. Se ve que en los procesos de licitación hay algunos procesos que están direccionados, entonces se evidencia cuando uno busca la información para justamente acceder a ellos, que hay procesos que están directamente, o sea, con información o requerimientos que evidentemente no muchos van a cumplirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría, digamos, denunciar estos casos, ¿no? Porque a veces uno lo que hace es hacer las consultas para que hagan un cambio o incorporen algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, profesionales, años de experiencia, entre otras cosas, pero muchas veces no son aceptados, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser para denunciar que están direccionados los proyectos? Para poder denunciar un direccionamiento, lo que usted se refiere, lo que se puede hacer es ante el órgano de control dentro de la entidad, ¿no? Usted le va sus cuestionamientos con evidencia debidamente proporcionada, y solicita pues
investigación o al procedimiento o al proceso, el cual no se está llevando conforme al marco normativo vigente. Eso es lo que tendría que hacer en primera instancia dentro de la institución y ver el seguimiento que realicen el órgano de control de la entidad a este funcionario. Obviamente, si es que es direccionado o es muy notorio, ¿no? El órgano de control tendría que intervenir durante el proceso. Tendría que intervenir durante el proceso y verificar cómo se está llevando dicho proceso. Esa es una función que tiene que hacer el órgano de control de la entidad. Y aún más, la denuncia o la alerta que usted está realizando. Aparte del órgano de control directamente de la institución, también la Contraloría tiene un área de denuncias, que ahora son virtuales, donde usted puede adjuntar la documentación, el proceso, el número de proceso, e ingresa a esa área, ¿no? Para que también ellos, por su lado, o sea, la Contraloría tiene parte interna y, órganos de control, ¿no? Institucional, a nivel de todo Perú, y también unidades dentro de la misma, que se dedican a hacerle seguimiento a este órgano de control, porque si usted denunció, llegó al órgano de control, y el órgano de control no hizo nada, entonces ahí ya, por parte de la Contraloría, también hay órgano de control interno, y ese órgano de control interno sancionaría al personal que está en ese órgano de control de la entidad. No sé si me dejo entender. Sí, entiendo. Gracias. Muy bien. Henry, no sé si es. Sí, te escuchamos. Henry Vergara Rojas. Sí. Creo que se desanimó. Bueno, entonces, sí, efectivamente, como ustedes dicen, hay muchas irregularidades dentro de los procedimientos, hay muchas irregularidades dentro de las instituciones públicas, aún más yo sé que en provincia, en municipalidades más pequeñas, es justo donde más irregularidades pueden haber, ¿no? Porque los ojos quizás están siempre en las regiones, ¿no? En los gobiernos regionales o en las municipalidades provinciales, dejando de lado las digitales, cuando ahí es quizás, pienso yo, al contrario, ¿no? Ahí debería haber más apoyo, mayor control, mayor supervisión, mayor fiscalización. Entonces, la clase del día de hoy sí es ya la introducción a lo que es la ley de contrataciones. La ley de contrataciones. Para ello nos vamos a ir, vamos a ver, ¿no? Aquí hay una consulta de gente. Desea consultar un caso de irregularidad. ¿Es posible denunciar la Contraloría si la entidad no te da medios probatorios? Bueno, dependiendo de los medios probatorios. Es mejor cuando tú acompañas la denuncia de algún medio probatorio. Pero algo también quizás te pueda ayudar si no tienes el medio probatorio y esto va en contra o la legalidad, ¿no? Tú dices el artículo tal de la ley de contrataciones dice tal. No obstante, en el proceso se ha visto que no se han respetado los plazos, se ha visto que no ha habido publicación, entre otros. Entonces, si lo acompañas de esa manera o lo redactas de esa manera, creo que no faltaría medio probatorio, ¿no? No es obligatorio el medio probatorio, pero sí muchas veces ayuda a que la denuncia tenga a mayor peso, ¿no? Pero si no lo tiene, igual usted denuncie el hecho por la página web, ¿no? Ahorita todo es virtual, ya no se está haciendo de manera presencial, pero sí lo puede hacer. Denunciar ese hecho irregular, como un hecho irregular.
Así es. A ver, entonces, como les mencionaba, la Constitución Política, en su artículo 76, ya nos habla acerca de lo que son las obras y la adquisición de sus suministros, de los cuales se va a utilizar estos fondos, estos recursos públicos, ¿no? Y que estos fondos y recursos públicos, bueno, a ver, acá hay otra pregunta. Buenas noches. En el MOOC se puede incrementar funciones para que el servidor tenga presentes sus funciones. Esos instrumentos, ¿no? Esos instrumentos técnicos de la entidad, los diseña la entidad, ¿no? Ahora, si usted me dice que puede incrementar funciones para que el servidor tenga presentes sus funciones. A ver, no sé si entiendo tu pregunta. O sea, que el servidor, de repente, en el manual de organización de funciones solamente tiene 2 funciones, 3 funciones, y él realiza más funciones, y a eso te refieres con incrementar. En todo caso, tendría que haber una modificación a fin de regularizar lo que estrictamente estrictamente está realizando. Ojo, que para realizar esos instrumentos, también para diseñar esos instrumentos, hay perfiles que ya la normativa en la materia no ha determinado. ¿Está bien? Funcionario 1, funcionario 2, qué es lo que necesita, cuáles son los grados, y existe también un lineamiento, por así indicar. Y eso va diseñado o va aterrizado a la razón de ser de la institución, ¿no? La realidad. Pero sí hay lineamientos para los perfiles de una institución. Bueno, entonces, la Constitución, gracias a ti, la Constitución ya nos dice que para las obras y la adquisición de suministros, ¿no? Para los cuales yo tengo que utilizar fondos o recursos públicos, ¿no? Fondos o recursos públicos, obligatoriamente se tienen que ejecutar mediante contrata o licitación pública, así como también la adquisición y enajenación de bienes. Y que la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y montos se señala en la ley de presupuesto, se hace por concurso público. Asimismo, la ley establece el procedimiento, excepciones y las responsabilidades. Entonces podemos ver que ya la Constitución establece de manera clara que para poder desarrollar alguna contratación que implique la utilización de fondos públicos, lo cual supone la aplicación de lo que hablamos en la primera clase, que son las políticas públicas, esto se debe realizar a través de licitación o concurso público, de acuerdo a los procedimientos y requisitos señalados en la ley. ¿Está bien? Entonces ya la Constitución, nuestra Constitución, ya nos está indicando, ¿no?, que tenemos que realizarlo de esa manera. ¿Está bien? Lo que les mencionaba es que en el ámbito de las contrataciones, ¿no?, siempre debemos tomar en cuenta que la que tenemos que tomar en cuenta es la finalidad pública, ¿ok? Y esta finalidad pública, ¿no?, es el interés público, relacionado al interés público, al interés que necesitamos satisfacer dentro del ámbito de la contratación, y que está ligada a las funciones de la entidad, de acuerdo a sus objetivos estratégicos. Por eso, la entidad primero, ¿no?, realiza un plan, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere realizar, a quién va a ayudar, cuál es el público que va a satisfacer. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no?, una atención oportuna para el asegurado, es lo que busca esta entidad. Para ello, ¿qué necesito? Necesito muebles, necesito un equipo médico, necesito medicina, necesito sábanas, camillas. Entonces, para satisfacer esta necesidad pública, que es la atención oportuna al asegurado, yo voy a licitar ¿qué? Bienes, voy a requerir servicios, ¿no?, para poder cumplir mi finalidad pública, ¿no? Entonces, yo siempre, ¿no?, siempre voy a buscar ello, ¿no? Siempre voy a buscar ello, siempre voy a buscar esta finalidad pública. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? Para esto, ¿no? Para esto,
es que se ha creado la ley de contrataciones. ¿Para qué? Para que estas puedan optimizar el valor de esos recursos públicos y eviten o promuevan la actuación bajo el enfoque por resultados a través de la contratación de bienes, servicios, obras. Entonces, que estos se van a realizar en forma oportuna, bajo condiciones, bajo las mejores condiciones, en cumplimiento de la finalidad pública. ¿Está bien? Que tenga repercusión positiva en la vida de los ciudadanos, que mejoren su calidad, que puedan poder eliminar estas brechas que existen. ¿Está bien? ¿Ahí está todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien hasta el momento? ¿Sí me escuchan, no? ¿También ven la pantalla? La pantalla. Ya. Entonces, dentro ya del ámbito de las contrataciones, ¿no? De la ley de contrataciones, tenemos la aplicación o su ámbito de aplicación y los supuestos excluidos. Entonces, la ley delimita el ámbito de aplicación de la normativa en la ley de contrataciones y hablamos de un criterio subjetivo referido a los sujetos, ¿no? Quienes van a realizar las acciones, ya de la entidad, ¿no? Dentro de la entidad, ya el criterio objeto de contratación, bienes, servicios u obras, que son pagadas con fondos públicos. Y temporal, los procedimientos de selección se van, si tú inicias un procedimiento de selección y la norma surte alguna modificación, estos siempre se van a regir por la norma anterior. ¿Está bien? Siempre hablamos de la temporalidad, la norma en el tiempo, ¿no? Entonces siempre los procedimientos que se están llevando a cabo con la normativa, con esa normativa culminan. Así surtan posteriores modificatorios. Entonces aquí tenemos el ámbito de aplicación, ámbito subjetivo, que son las entidades. Eso está en la misma ley de contratación, ¿no? Sus ministerios, organismos públicos, programas, proyectos adscritos, la presidencia, el Consejo de Ministros, el Congreso, el Poder Judicial, Salud, la Academia de Magistratura, ¿no? SUNAT, entre otros. El Poder Legislativo y el Poder Judicial, órganos constitucionalmente autónomos, gobiernos locales, programas, proyectos adscritos, ¿no? También que se rigen bajo lo que es la ley de orgánica de municipalidades, ¿no? De gobiernos regionales, órganos constitucionalmente autónomos. Acá pues tenemos al OMPE, la RENIET, ¿no? La SBS pública, estaban, ¿no? Pero con la nueva modificación que fue con la 1444 ya fue suprimida, ¿no? No se ha considerado. Juntas de participación social, empresas del Estado, FEDAPAL, por ejemplo, ¿no? Fuerzas Armadas, Policial, fondos constitucionalmente autónomos. Entonces, todas estas entidades están bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contratación. ¿Está bien? Y ahora, ¿quiénes están excluidos, ¿no? Y no están sujetos a supervisión dentro de la normativa de contrataciones? Hablamos de los contratos bancarios y financieros, las contrataciones que se realicen
con organismos del servicio exterior, ¿no? Ya son fuera del territorio peruano, que realicen, por ejemplo, los consulados, las embajadas. Las contrataciones que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando es transmisión de mando, cumbres internacionales, son contrataciones especiales, pero estas cuentan con participación de los jefes de Estado, jefes de gobierno representando en otros países. Lo que realicen los contratos, los conciliadores, los árbitros, las instituciones arbitrales, la Junta de Resolución de Disputas también tiene su propia normativa, no está sujeto a supervisión, son sujetos excluidos. Locación de servicios, lo que les decía, que el ámbito de aplicación de la ley de contrataciones, hablamos de un ámbito subjetivo, un ámbito objetivo y un tema temporal. Subjetivo porque son los sujetos quienes van a realizar la acción, ¿ya? Quienes van a realizar esta acción. Objetivo es qué es lo que voy a contratar, ¿no? A través de bienes, servicios o obras, utilizando estos fondos públicos. Entonces, les decía que bajo el ámbito de aplicación, el ámbito subjetivo de las entidades, ¿quiénes están inmersos ahí? Hablamos de los ministerios, los organismos, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, la PCM, SUNAT, SUNAR, ¿no? Estas entidades, los gobiernos constitucionalmente autónomos, RENIET, por ejemplo, gobiernos regionales, sus programas también, ¿no? Chavimochi, entre otros. Entonces, las universidades públicas, anteriormente estaban las sociedades de beneficencia pública, pero ya fueron suprimidas, ¿está bien? Todas esas entidades que la misma norma ha proscrito están reguladas bajo el ámbito de aplicación de la ley de contratación. No obstante, la normativa también indica que hay supuestos excluidos, ¿no? Quiere decir que no están sujetos a supervisión están excluidos. ¿Qué tenemos? Ahí tenemos, por ejemplo, los contratos o aquellas operaciones que se den a través de contratos bancarios o financieros, las contrataciones que se realicen a través de órganos de servicio exterior de la República fuera del territorio nacional, que realicen, por ejemplo, los consulados, las embajadas en otros países. Las contrataciones que realicen los ministerios de Relaciones Exteriores, por ejemplo, para lo que es transmisión de mando, para lo que son las cumbres, ¿no? Que son declarados de interés nacional, en las cuales van a participar, por ejemplo, el jefe de Estado, jefes de gobierno, comisionados en otros países. La contratación también que se realice o que realicen en el caso de los conciliadores, los árbitros, la Junta de Resolución de Disputas, centros de conciliación, todo ello son supuestos excluidos y no lo supervisa el OCE. Las locadoras de servicios, presidentes del directorio, las contrataciones con exigencias de procedimientos específicos de una organización netamente internacional y los que son remates públicos tampoco, la adquisición. ¿Por qué? Porque tienen su norma en la materia también, ¿no? Hay varios que tienen normativa en la materia particular y son reguladas por ello. El decreto legislativo, en este caso es 1362, hay un error, que se realizan o proyectos que se realizan bajo el marco normativo de las APP, asociaciones público-privadas, ¿no? Los proyectos son activos. Hay contrataciones también, si hablamos de regímenes especiales, ¿no? Que ya surtan como parte, o se creen, ¿no? Se creen como régimen especial también, no está también bajo el ámbito de supervisión. Ahora tenemos supuestos excluidos de la norma, pero que sí están sujetos a supervisión por parte del OCE. Entonces, aquellas contrataciones que son menores o iguales a 8 ITs, salvo aquellos bienes y servicios del catálogo de acuerdo marco, ¿no? La contratación de bienes y servicios públicos, en esta la posibilidad a un proveedor, a más de un proveedor, a un más proveedor, la posibilidad de contratar con un proveedor, ¿no? Más de un proveedor no hay. Entonces, ¿por qué? Aquí ya vamos a ver, puede ser parte de esta contratación directa, pero
se requiere sustento, ¿no? Para poder contratar bajo ello. Convenios de colaboración entre entidades también que brinden bienes o servicios propios de su función, no persigan fines de lucro, hay informe de por medio, tienen que sustentarlo con un informe técnico. Ya vamos a ver esto en las contrataciones especiales. Los contratos que se realizan de acuerdo a las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, ¿ya? También esta contratación de Estado a Estado, eso también es importante. Sí, Sedapal está sujeto al OCE, está dentro del primer listado, ¿no? Porque es una empresa del Estado. Las contrataciones de Estado a Estado también son supuestos excluidos, pero también tienen supervisión por parte del OCE. ¿Está bien? Aquellas contrataciones que se realicen con proveedores no domiciliados, cuando se cumpla la imposibilidad de realizar una contratación a través de métodos de contratación de la ley de contrataciones, porque también hay compras por encargo, contrataciones por encargo. Mayor valor de prestaciones se realiza en territorio extranjero, o sea, si hay las prestaciones se realizan en territorio extranjero, uno ya es normativa de las prestaciones que voy a ejecutar, o el valor de esas prestaciones se va a realizar fuera del territorio nacional. Entonces, si el valor de estas es mayor, entonces ya también se excluye de la normativa. Si hay un supuesto, ya vamos a ver en algunos procedimientos, pero si es que esto se realiza fuera del territorio nacional, no se encuentran dentro del marco normativo de la ley de contrataciones, pero sí el OCE los puede supervisar. Aquí, por ejemplo, ¿no? Establece también el OCE cuáles son sus criterios para esta supervisión. Y en la normativa, ¿no? También recordarles que en la normativa de lo que es contrataciones se establecen criterios y se establece que esta norma es utilizada de manera supletoria. Es decir, yo realizo mi contratación, ¿no? Con una ley específica o especial de la materia, pero como norma vinculada o como norma supletoria también cito a la ley de contrataciones. Entonces, adicional a ello, también el OCE realiza la verificación, la supervisión, ¿no? La fiscalización de ese tipo de procedimientos. ¿Cuáles son el impacto, los cambios que ha surtido o han tenido la ley de contrataciones a través del tiempo? La implementación integral de la contratación electrónica, ¿no? Ahora se puede realizar también el registro, por ejemplo, a través del SEACE, la presentación y calificación, la evaluación de las ofertas también, ¿no? Vía electrónica. Eso te ayuda a reducir costos, a reducir de repente barreras de acceso, pero bueno, hay que tener también disponibilidad, ¿no? Hay también el cuaderno de obra digital, ¿no? También el cuaderno de obra digital, entonces, en la ejecución de las obras. Mayor garantía en el uso eficiente de los recursos públicos. Hay mecanismos también de mayor control para poder hacer la formulación eficiente de los requerimientos. Hay un tipo de contratación que se puede realizar por encargo. Y entonces, al realizarlo por encargo, tú ya este requerimiento de un equipo especializado reduces el riesgo de un error en un aspecto técnico, ¿no? Por ejemplo.
Hay también temas de obligatoriedad, ¿no? Tener un responsable técnico calificado también puede ser, ¿no? ¿Qué también se ha dado? El impulso de la competencia efectiva dentro del ámbito de las contrataciones para poder obtener, pues, precios acorde a la realidad. Eso busca garantizar la libre competencia, ¿no? Mejoran los contratos de ejecución de obra también. Cuenta con una herramienta que te permite darle mayor calidad al diseño. Hay un tipo de procedimiento, ¿no? Que es el concurso de proyectos arquitectónicos. Este tipo de procedimientos, por ejemplo, es más específico, más especial, ¿no? Entonces esto, la norma está implementando para darle mayor calidad, ¿no? Mayor calidad, hay un jurado independiente y este jurado tiene que tener trayectoria, conocida trayectoria, ¿no? Entonces, ya la opinión que tengan ellos se supone que es inapelable, no se supone, ¿no? Es inapelable y es vinculante, porque tienen, pues, son personas que tienen una experiencia, ¿no? Experiencia, conocimiento. Optimización y simplificación de los procedimientos. Reduce el riesgo en la demora, ¿no? Otorgar, busca también, por ejemplo, en el caso de lo que es la producción y las observaciones, esto se puede hacer de manera más eficiente. Son, son, son acciones, ¿no? Bueno, hay más, ¿no? Hay más acciones, más, mayor implementación a las que les he mencionado, pero de alguna u otra forma, el que la norma haya cambiado, esto ha ayudado en que se mejoren los procesos, ¿no? Se simplifiquen los procesos y se implementen, ¿no? Las buenas prácticas en el campo de las contrataciones, ¿no? Eso es lo que intenta, ¿no? Decir esta imagen, ¿no? Esta imagen, lo que les acabo de mencionar. Es importante también mencionar que la ley de contrataciones tiene principios, pero a diferencia de otros marcos regulatorios, otros marcos normativos, estos principios sirven de criterio para la interpretación. ¿Por qué? Porque te van a permitir solucionar vacíos, tener ya parámetros, ¿no? Dentro de las contrataciones y te va a permitir poder interpretar aquellos aspectos no regulados, ¿no? No regulados. Entonces, eso ténganlo en claro, que los principios les van a servir como criterio interpretativo ante un vacío, ante alguna duda dentro de la misma ley. ¿Está bien? Son 10, ¿no? Libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, publicidad, competencia, vigilancia tecnológica, equidad e integridad. Los principios sirven, ¿no? Como criterio para interpretación y aplicación de la ley, ¿no? La ley de contratación es el reglamento que rige en la contratación en las que estuvo vigente a partir de la fecha del contrato, la fecha de el expediente de contratación. No, con la que se llevó a cabo el procedimiento. Con la que se llevó a cabo el procedimiento y el proceso, cuando se lanzó, con esa ley es la que ustedes van a trabajar, ¿no? En el tema de temporalidad. Si surte después modificaciones, ya no, pues, ¿no? Entonces hablemos de lo que es libertad de concurrencia. Las entidades promueven el libre acceso, la participación a los proveedores, a los procesos de contratación que realicen. Entonces, para ello debemos evitar cualquier exigencia y formalidad costosa e innecesaria, el tema de alguna
Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Copia del DNI, se me ocurre una vigencia del poder, algún documento que no me va a servir para el proceso, ¿no? O que, qué sé yo, no me acuerdo una vez bien que vi les pedían un documento, creo que el proceso, por ejemplo, no cerraba mañana, y para que te entreguen ese documento eran 30 días, 40 días, creo. Entonces, y no era necesario. Entonces, eso debemos evitar, porque ese tipo de prácticas van a limitar la concurrencia de los postores. Igualdad de trato. Todos deben tener la misma oportunidad, las mismas oportunidades para poder formular sus ofertas, ¿no? Acá, por ejemplo, nuestra parte es importante. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y situaciones diferentes que no sean tratadas de manera idéntica, siempre que se tenga con una justificación debida. Por ejemplo, si yo, ante una situación, ya se tiene conocimiento que la entidad tomó tal decisión, ¿no? Yo no puedo hacer un trato diferenciado entre aquel postor, entre dos postores, ¿no? Ante una misma situación. Entonces, siempre debemos mantener ello, ¿no? La igualdad de trato ante situaciones similares. Transparencia. La entidad tiene la obligación de proporcionar información clara, coherente, ¿no? Y se relaciona con lo que es igualdad de trato, la objetividad e imparcialidad. ¿Por qué te dice que este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico? Porque también hay un principio de reserva, les vuelvo a decir, carácter tributario, carácter fiscal, siempre está respaldado por un principio de reserva. También hay contrataciones que se van a llevar bajo lo que son secreto militar, ¿no? Compra de armas, compra de suministros de guerra, entonces eso tampoco no se proporciona de manera pública, ¿no? Entonces ahí sí hay reserva. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión. Siempre, ¿no? Se dice que tiene que estar en el portal. Se hace, también tiene que estar en el portal web de la entidad, ¿no? También tiene que estar ahí. Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva a fin de obtener aquella propuesta más ventajosa para mi institución, ¿no? Se encuentra prohibida la opción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. Eficacia y eficiencia. Debe priorizarse la realización evitando cualquier formalidad no necesaria, garantizando siempre que sea de manera oportuno, efectivo, bajo las condiciones de calidad, precio, ¿no? Y procurando siempre el mejor uso de estos recursos públicos. Vigencia tecnológica. Los bienes y servicios deben reunir las condiciones de calidad, modernidad, para cumplir su efectividad. Siempre estar a la vanguardia, ¿no? De avances científicos y tecnológicos. Pero acá también hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo les doy un proyecto. Acá en Lima hay de salud, hay un proyecto que se llama Torre Treca. Este proyecto está estancado hace más de 10 años, es poco lo que les digo, un poco más. ¿Qué pasó? Que esto, cuando se hizo la licitación de ese proyecto, o para lo que fue ese proyecto, eran consultorios. Estos eran tantos consultorios, ¿no? Para brindar consulta externa. Entonces cambió la norma de infraestructura, ¿no? La norma de carácter civil, y se estancó el proyecto porque cambió totalmente. Entonces, si ustedes vienen a Lima o si pasan, ¿no? Por la avenida Arenales, por Salud, siempre van a ver un edificio que está ahí la estructura, ¿no? Está la estructura del edificio, no sé cuántos pisos son, pero
por el tema de que en un avance cambió la normativa, ¿no? Cambió la normativa, entonces para poder adecuar o modificar esa normativa hay que hacer una inversión. Entonces, ¿quién lo asume? Entonces, todo ello afecta al proyecto. Entonces, si eran más consultores externos, sabemos que el servicio que nos brinda de salud no es el adecuado, ¿no? Sería de mucha ayuda, ¿no? Este edificio, ustedes ven, no sirve, o sea, no hay nada ahí, y hay inversión ahí, entonces es un problema, ¿no? Sostenibilidad ambiental y social, toda contratación debe tener pues estudio de impacto ambiental, ¿no? Siempre se procura el tema social y ambiental, ¿no? Además, recursos arqueológicos también, va ahí de la mano. Las prestaciones deben guardar una razonable relación y proporción, ¿no? Sin perjuicio de las facultades que le propone el Estado en el tema de interés general. Siempre de manera equivalente, de manera proporcional. Y este principio, que de alguna u otra manera ya lo hemos visto, ¿no? La conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso está guiada por honestidad, veracidad. Debemos evitar cualquier práctica indebida, y si somos testigos de ello, debemos comunicarlo a las autoridades competentes, ¿no? De manera directa y oportuna, ¿no? En el momento oportuno. Esto es lo que vamos a ver en el desarrollo de las sesiones, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de las sesiones, cuáles son los objetos de las prestaciones de las contrataciones públicas. Tenemos los que son bienes, y estos bienes los requiere una entidad para el desarrollo de las actividades, del cumplimiento de sus funciones. En lo que son servicios, son ya las actividades para poder satisfacer las necesidades de una entidad. Servicios en general, por ejemplo, ¿no? Limpieza, transporte, alimentación, ¿no? En general, no requieren mucha calificación, por así decirlo. Consultoría en general, ya esto es ya profesional, ¿no? Altamente calificado, investigación, proyectos, peritaje, auditorías incluso, donde ya te requiere ya una experiencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de supervisión de obras, ¿no? 2 años de experiencia, por ejemplo. Y obras, propiamente dicho, lo que es construcción, reconstrucción, mejoramiento, demolición, carreteras, puentes, alcantarillado, irrigación, entre otros, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, insatisfacción, algo demás? ¿Sí me escuchan? ¿Sí ven la pantalla? ¿Todo bien? ¿Están ahí? ¿Todo bien? Sí, ya. Entonces sí me están escuchando, ¿no? Sí, todo bien. Si ven la pantalla, si ven el PPT, ya, todo bien. Todo claro, ¿no? Todo claro hasta el momento. No se olviden, si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden ir haciendo, ¿ah? Recuerden que estas participaciones también son calificadas, ¿no? Esta vez esas son ya las reglas de la institución, ¿no? ¿Cómo se organizan los procesos de contratación? ¿Cómo se organizan estos procesos de contratación? Tenemos por la entidad directamente, quien va a organizar este proceso de contratación es la entidad que tiene los fondos públicos, ¿no? El MEF le otorga un presupuesto a la misma entidad, la entidad lo tiene y él organiza su proceso de contratación. Por otra entidad pública por encargo. Mediante un convenio, la entidad puede encargar a otra, ¿no? Las actuaciones preparatorias, el proceso de selección. Por otras organizaciones, ¿no? Ya sería que un proyecto, ¿no? Un proyecto que tiene ya un presupuesto asignado, ¿no? Tiene una capacidad para
contratar, ¿no? Sus proyectos de irrigación, por ejemplo. Organismos internacionales, también por un tema de especialidad, ¿no? Conocimiento técnico, se le encarga estos procesos de selección a estos organismos internacionales, ¿no? Que deben pues, ser debidamente acreditados, deben tener experiencia, deben tener esos profesionales técnicos y debe estar relacionado al objeto de la contratación. ¿Está bien? ¿Cuáles son los impedimentos para contratar con el Estado? Si eres pariente de un congresista, no puedes contratar ni vender a ninguna entidad del Estado. Recordemos que esto tiene un lapso también, no tiene un periodo, ¿no? Una vez que se haya concluido la función pública, no pueden contratar hasta 12 meses después quien hayan ejercido los siguientes cargos, ¿no? Lo que estamos mencionando. Si eres un juez de la Corte Superior de Justicia, en la jurisdicción que pertenezcas, funcionario servidor público, en la entidad que pertenezcas, alcalde o regidor en el distrito o provincia que pertenezcas, presidente, vicepresidente de la República con ninguna entidad del Estado, ministro o viceministro, el sector que pertenece. Entonces, sabemos pues que también, no solamente tú, ¿no? Sino tu cónyuge, conviviente, ¿no? Parientes del segundo grado de consanguinidad y tema de afinidad. Si tú lo haces, esto constituye pues una infracción, ¿no? Recordemos eso. Ya tiene una consecuencia ya legal, pues no una responsabilidad. Te van a inhabilitar, te pueden llegar a inhabilitar y te pueden abrir un proceso civil, penal, ¿no? Corresponde. Recordemos que para los casos que les he mencionado, ustedes pueden denunciar, ¿no? Esta presunta conducta, ¿no? Inconducta, en este caso, inconducta funcional, ante el órgano de control institucional de la entidad o directamente a lo que es la CGR, ¿no? Los funcionarios, dependencias y los órganos encargados en lo que son las contrataciones. El titular de la entidad, ¿no? Ya vamos a ver una clase de esto, ¿no? Esto de acá, como les digo, es el marco introductorio, ¿no? Quizás algunos ya lo conocen, ya lo han visto, ¿no? Pero son rasgos generales, ¿no? Que debemos tener. El titular de la entidad, que viene a ser pues la autoridad más alta, ¿no? La autoridad ejecutiva dentro de la misma, quien va a ejercer estas funciones previstas conforme a la ley y reglamento, para que cuando se quieran aprobar algunos documentos, algunas autorizaciones, dentro del proceso de la contratación. El área usuaria es aquella dependencia a quien se pretende, ¿no? Cumplir las necesidades, ¿no? Satisfacer las necesidades. Y esta necesidad a través de la contratación, pues, de un bien, servicio, canaliza sus requerimientos, ¿no? Colabora y participa también dentro del procedimiento de la planificación, perdón, de las contrataciones. Realiza esta verificación también técnica de las contrataciones, también los puedes llamar, ¿no? Ahí de repente el especialista de esa área, ¿no? Quien está requiriendo ese producto, ¿no? Y suele ocurrir, ¿no? Nosotros también, por ejemplo, para hacer los servicios de auditoría, a veces requerimos estudios especializados. Entonces elabora el TDR, elaboras los documentos y mandas pues a logística. Logística después te responde y te dice ya, se ha presentado tal y tal postor, estos son los requerimientos, usted señala o indique, ¿no? Entonces tú como área usuario señalas, indicas, ¿no? Porque tú eres el que quieres el servicio, ¿no? Sabes cómo lo quieres y qué es lo que necesitas. El órgano encargado de las contrataciones es quien realiza las actividades relativas a lo que es la gestión del
el abastecimiento de la entidad, ¿no? Ve los contratos, ¿no? La parte administrativa también de los contratos, que esos se han firmado. El comité de selección, que es quien se va a encargar del desarrollo de los procedimientos, de la conducción, ¿no? Y elabora los documentos también. ¿Está bien? Estos son los actores, ¿no? Dentro del proceso de la contratación. ¿Cómo es el proceso de las contrataciones? Sabemos que ahí existe un POI, ¿no? Un POI, Plan Operativo Institucional, que es un documento que ya tiene base, ¿no? ¿Se acuerda que hablamos del Plan Bicentenario, el PCEN, ¿no? Entonces, hasta que llegas a lo que es el plan, el PEI, ¿no? Plan Estratégico Institucional, y esto lo desgregas, ¿no? Las actividades, y esas actividades tú las vas a desarrollar en el POI, ¿no? Plan Operativo Institucional, que eso tiene una duración de 1 año, entonces ya tienes ahí tu plan. ¿Qué estrategia, no, vas a realizar? El plan anual de contrataciones también va en concordancia con el plan operativo, institucional, con el presupuesto también, ¿no? Lo que vas a tener. Entonces, eso te va a permitir definir o programar de acuerdo al cuadro de necesidades. El proceso de las contrataciones, que ya es el conjunto de actividades o actos que va a realizar la entidad, con la finalidad de realizar las contrataciones, ¿no? Que se lleven a cabo para el cumplimiento de sus metas, objetivos. Las fases del proceso de la contratación, ¿no? Tenemos la programación de programación y actos preparatorios, que son todas las actuaciones que van a tener la entidad para poder determinar la necesidad, el costo, si hay recursos. Acá puede ser, por ejemplo, el requerimiento, la disponibilidad presupuestal, por ejemplo, son actos, ¿no? La designación de comité, todo ello. En la fase de selección ya existe una comunicación, ya elaboraste, vas a comunicar, no lanzas, ya. A fin de que puedas contratar, pues, este servicio o este bien, puedas comprar o ejecutar una obra, ¿no? Y aquí ya viene el aspecto competencial, ¿no? Ya viene la evaluación que vas a hacer para elegir a un contratista. Y la ejecución contractual, ya todo lo que hemos realizado está regulado o está enmarcado en un contrato. Ok, este contrato tiene que cumplirse. ¿Y cómo se va a cumplir? De tal manera, ¿no? Que tú puedas ejecutar de manera debida la prestación. Luego ya viene pues la conformidad, ya pagas el monto correspondiente, ¿no? Si se atendió la necesidad. ¿Está bien? Ese es el proceso, más o menos, en grandes rasgos, de las contrataciones. Ahí dentro de estas fases hay actividades, ¿no? El presupuesto inicial de apertura, el programa de contrataciones, la aprobación del expediente, la contratación, y asignación comité, hay que estar reportando el Infobras. La fase de selección ya es desde la convocatoria, ¿no? La convocatoria lo publica. Se registran los participantes, hay consultas, absuelves, hay algunas partes que se pronuncian, luego se lo puedes elevar para su pronunciamiento, integras bases, presentas ofertas, evalúas, adjudicas la buena pro, puede darse en ese entonces la nulidad, cancelación, también puedes presentar durante el proceso de selección recursos impugnativos, si no, consentimiento, la buena pro. Posterior a eso ya viene la tercera fase, que es la ejecución contractual, el perfeccionamiento del contrato, si hay que dar garantías, ¿no? Si hay adelantos, si hay contrataciones complementarias, puede darse una reducción, una ampliación, prórrogas, resolución del contrato también, ¿no? Nulidad del contrato, ya llevas un arbitraje, puedes tener un laudo arbitral, que es el resultado de un arbitraje.
Y no, ya tienes la conformidad, la liquidación y el pago. ¿Está bien? Estas son las actividades también que vas a desarrollar dentro de esta fase de la contratación, ¿no? El proceso de la contratación. Métodos de contratación. Tenemos, de acuerdo a su función y monto, tipos especiales de consultoría, contratación de bienes y servicios y contratación especial. Y hay métodos especiales de contratación también, que es el acuerdo marco, por ejemplo. Procedimientos de selección, tenemos lo que es licitación pública, que es para bienes y obras, ¿no? Concurso público solamente para servicios, adjudicación simplificada, que ya vemos por los montos, ¿no? Bienes, servicios y obras. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Concurso de proyectos arquitectónicos, para lo que son consultoría de obras, hay un especie técnico de obra, consultoría en general, perdón, consultores individuales, que solamente lo realiza esta persona natural, ¿no? Solamente necesita él nada más para que pueda realizar esta consultoría individual. Comparación de precios, bienes y servicios nada más, pero aquellos que existen en el mercado, ¿no? Aquellos de uso común, cotidiano. Subasta inversa electrónica, también bienes y servicios comunes. Contratación directa, eso se va a dar en una situación excepcional, ¿no? La pandemia, por ejemplo, lo que hemos tenido reciente, o lo que estamos atravesando aún, contrataciones directas. Acuerdo marco, bienes y servicios que se encuentran incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo marco. Estos son los métodos de contratación. Licitación pública y concurso público. Una LP, contratación de bienes y obras. Concurso público, CP, servicios, ¿no? Esto depende del valor, ¿no? Ya vamos a ver los montos. Y se precisa las modalidades también, ¿no? Que existen, la modalidad de licitación pública y concurso público. Antes, ¿no? Esto debe contar con la presencia de un notario y un juez de paz. Antes era así, ¿no? Ahora es electrónico, ¿no? Ahora todo es electrónico. Adjudicación simplificada, bienes y servicios con excepción de los consultores individuales para la ejecución. Acá llevamos del monto, ¿no? De acuerdo del monto. La selección de consultores individuales se generará para la contratación de una persona natural, y lo particular acá es que no necesitas pues a un personal adicional o un apoyo adicional. De acuerdo a tu experiencia y tu calificación, brindas el servicio. Comparación de precios es para bienes y servicios que son de disponibilidad inmediata. Son comunes, por eso te dice que no sean fabricados o prestados, siguiendo especificaciones, ¿no? Papel, lapiceros, ¿no? Son temas comunes. Tienen un estándar ya establecido. Subasta inversa electrónica para la contratación de bienes y servicios comunes que tienen que tener necesariamente una ficha, y esta ficha debe estar incluida en este listado de bienes y servicios comunes, ¿no? Contrataciones directas, hay circunstancias, ¿no? Para estas contrataciones directas. Pueden ser, ¿no? Publicidad de medios de comunicación, bienes y servicios, fines de investigación, arrendamiento de bienes inmuebles, adquisición de inmuebles existentes, servicios especializados de asesoría legal para la defensa de miembros de las Fuerzas Armadas, policiales, etc. También situaciones de emergencia también están ahí catalogados, ¿no? Contrataciones directas han sido muy cuestionadas, ¿no? Después son muy cuestionadas. Métodos de contratación tenemos lo que son el catálogo electrónico de acuerdo marco, de acuerdo, ya estos acuerdos marcos están establecidos, o sea, se concursa, no, perdón, haces un procedimiento, te adecuas a un catálogo de acuerdo marco, o ves la necesidad también, ¿no? O ves la necesidad, y de acuerdo a la necesidad, elaboran pues un nuevo catálogo electrónico de acuerdo marco. ¿Me escuchan bien? Sí, gracias, ya. Este es el nuevo, cada año, de acuerdo a la UIT, para este año son 4.600, se genera ok, gracias.
hay topes, ¿no? Para los procedimientos de selección. En este año, por ejemplo, hablamos de 400.000 en el caso de bienes para una licitación pública, 2.800.000 en el caso de obras. Concurso público, 400.000. Adjudicación simplificada de acá, de 36.800 a 400.000. Ese es el margen, ¿no? Ya pasa este monto, ya tendría que ser una licitación pública. En el caso de comparación de precios, ¿aló? ¿Sí me escuchan? En el caso de comparación de precios, ahora sí, en el caso de precios, es de 36.800 hasta 69.000, ¿no? 69.000. Y en el caso de subasta inversa electrónica, 36.800. Selección de consultores individuales, a 36.800, que esto es el tope de las 8 ITs, ¿no? Los 8 ITs no están dentro de lo que es la ley de contrataciones, pero sí están bajo el ámbito de supervisión de los, acuérdense de eso. La contratación directa es de 36.800, no tiene tope. No tiene tope las contrataciones directas. Ya, algo muy cuestionado. Pero bueno, es por la situación. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo en cuenta. Son los montos, los topes, de acuerdo al tipo de servicios también es lo que tú qué tipo de procedimiento vas a utilizar, de acuerdo al monto también, ¿no? El objeto también de la contratación es importante. Ya. A ver. Ahora, algo muy importante, ¿no? Algo muy importante es cuáles son los organismos estratégicos vinculados a las contrataciones del Estado. Eso debemos tenerlo muy en cuenta, ¿no? Para saber, ¿no? También así como ustedes a dónde recurrir, quién realiza tal función, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Tenemos al Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Si bien cuando hablamos de ley de contrataciones, nosotros pensamos, el OCE, ¿no? El OCE en primera instancia, pero no. Cuando hablamos la sesión pasada, hay sistemas funcionales, sistemas administrativos. Uno de ellos es el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Tiene su normativa en la materia, el Decreto Legislativo 1339, ¿no? Que dentro de su mismo cuerpo normativo indica que es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes y servicios a través de actividades dentro de la cadena de abastecimiento. Que la cadena de abastecimiento es el conjunto de actividades que se van a interrelacionar desde la programación hasta la disposición, incluyendo lo que son la gestión de adquisiciones, administración de bienes, servicios, ejecución de obras, ¿no? Para el cumplimiento de la provisión de los servicios y el logro de los resultados. No están dentro de lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, lo regulado por el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Eso ya es una normativa en la materia para ello, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de Abastecimiento, recordemos que su dirección se encuentra dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, y viene a ser esta Dirección Nacional de Abastecimiento, ¿no? Es el ente rector, ¿no? Ejerce sus funciones, sus atribuciones, conforme a lo que demanda dichos sistemas y las normas que van a regular, ¿no? Luego, ahí ya tenemos a lo que es este órgano técnico, ¿no? Recordemos este órgano técnico, que este órgano técnico ese es el OCE, ¿no? El OCE, que ya es el organismo supervisor, ¿no? De las contrataciones, vela el cumplimiento de las normas de las contrataciones públicas del Estado,
tiene competencia en el ámbito nacional y supervisa pues aquellos procesos de las contrataciones de bienes, servicios y obras que realizan las entidades estatales, ¿no? Tiene autonomía técnica, tiene autonomía funcional, económica, financiera, tiene autonomía para poder ejercer sus atribuciones sin ningún tipo de influencia, ¿no? Está también las funciones, ¿no?, de este organismo que promueve, vigila, ¿no?, el cumplimiento de ¿qué? De la ley, sus reglamentos, sus normas, sus modificaciones. Va a emitir también directivas, la dirección técnico-normativa nos va a ayudar también en el desarrollo de nuestras sesiones, de acuerdo a la casuística, ¿no? Emite sus disposiciones. Resuelve asuntos de competencia en última instancia administrativa. Hay un tribunal, ¿no? Supervisa y fiscaliza de manera selectiva, aleatoria, los procesos de la contratación, administra y opera el Registro Nacional de Proveedores, desarrolla y opera el SEAS. Eso ya serían sus funciones administrativas, ¿no? Las funciones administrativas dentro del OCE y direcciones también, y absuelve consultas sobre materias de su competencia, ¿no? Para eso tiene, ¿no?, o existe lo que es un tribunal. Hay un tribunal de las contrataciones del Estado, que es un ente administrativo para resolver, que se va a encargar de resolver todas aquellas cuestiones que requieren de algún tipo de deliberación, ¿no? Algún tipo de que un tercero pueda delimitar o pueda indicar, ¿no?, qué es lo que corresponde. Pero asiste dentro del OCE, ¿no? Tiene también autonomía, tiene independencia para el ejercicio de sus funciones. Resuelve las controversias que surjan entre las entidades participantes, también puede ser de los postores durante el proceso de selección. Se encarga de la aplicación de multas, inhabilitación temporal, definitiva de proveedores, participantes, postores y o contratistas. Para eso tiene pues una estructura, ¿no? Un presidente, sala, secretario general. Recordemos también que este tribunal está, o su designación, ¿no?, por así indicarlo, está respaldado pues por el MEF también, ¿no?, porque se da por un decreto supremo. Así como la designación también pues de los vocales, hay un concurso también, ¿no?, dentro del OCE, ¿no? Perdón, dentro del OCE para este tribunal. Ahora hablemos de este organismo operativo, ¿no? Este organismo operativo que es Perú Compras. Eso también está adscrito al MEF, tiene una normativa específica, ¿no? Organismo, la 1018, tiene personalidad jurídica, derecho público, tiene autonomía técnica, funcional, no tiene su propio pliego presupuestal. Que se encarga de homogeneizar y consolidar el requerimiento de las entidades, realiza también procedimientos de compras corporativas, realiza también contrataciones por encargo, asesoran a las entidades del Estado para realizar estas compras corporativas, de acuerdo a lo que establezca pues la normativa en la materia. Entonces, esto es Perú Compras, ¿no? Anteriormente, o se propuso, ¿no?, en algún momento, ¿por qué digo propuso? Porque se encuentra derogado, es un consejo multisectorial de monitoreo de las contrataciones públicas. ¿Cuál fue su objetivo? Era para analizar, denunciar ante las autoridades competentes la existencia de fraude, la existencia de colusión, de corrupción, ¿no?, en el Estado por parte de los funcionarios, de los servidores públicos,
así como los casos de conductas anticompetitivas ante los proveedores. Buscaba, pues, ¿no? O ayudar contra estos delitos de corrupción, ¿no? Que generaran la contratación administrativa y puedan generar perjuicios. Buscaba, pues, alcanzar conclusiones a nivel que permita iniciar acciones en el caso de temas de control, supervisión, fiscalización. Esto ya se encuentra derogado, ¿no? Ya en el tubo de la ley ya está la derogatoria. Se encuentra derogado, perdón, con esta última modificatoria, ya lo indicó. Entonces, en el tubo de la ley te habla, o qué sustituye esto, la colaboración entre entidades, ¿no? Hay una parte que te habla de la colaboración entre las entidades, donde precisa que bajo responsabilidad, de acuerdo al marco normativo vigente, para eso las entidades tienen que proporcionar acceso a información pertinente, ¿no? Salvaguardando el tema de reserva, de excepciones. Entonces, por ejemplo, ahí te indica que tanto el RENIET, SUNAR, SUNAT, el INDECOPI, ¿no? Hasta la policía, ¿no? La PNP, están obligadas a brindar información, ¿no? Si es requerida por una entidad. Otra entidad es la CGR, ¿no? La Contraloría General de la República, que sabemos que es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control, que se encarga de supervisar y verificar la correcta utilización de los recursos públicos, la aplicación de esas políticas públicas, las competencias que le otorga la Constitución. Presenta anualmente el informe de auditoría practicada a la Cuenta General de la República, supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, realiza el control a los fondos destinados para requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, facultad de iniciativa legislativa en materia de control. Sí, recientemente, pues, ¿no? Ustedes han visto que el año pasado se aprobó lo que son el tema de las 32 conductas infractoras, ¿no? De una vez que, porque tiene esa capacidad legislativa. Control y supervisa los gobiernos regionales y locales, sí, porque hay OSIs, ¿no? Hay OSIs y hay contralorías regionales, contralorías regionales en todo el territorio peruano, ¿no? Entonces, el rol de la Contraloría es eso, ¿no? Verificar la utilización de los recursos. ¿Y cómo lo haces? A través de la práctica de las auditorías. Auditorías de lo que es el control previo o preventivo hasta el control posterior, ¿no? El control ya una vez que se haya ejecutado con el fin de obtener, pues, una prueba medio suficiente para poder sancionar, ¿no? A algún funcionario. El MEF, sí es el órgano encargado del planeamiento y ejecución de la política económica del país. Optimiza la actividad económica, financia el Estado, la actividad macroeconómica. Entonces, formula también la política y medidas, regulaciones sobre las contrataciones del Estado. Promueve eficiencia en la asignación de los recursos de manera consistente, de acuerdo con las leyes y acuerdos internacionales. También siempre el MEF va a dictar disposiciones, en este caso sería, pues, a través de esta dirección, ¿no? La Dirección Nacional de Abastecimiento. Entonces, estimados alumnos, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Esta sería la sesión número 2, ¿no? Antes de pasar un poco acá, ¿no? Los actos de corrupción no solo son motivo de una reflexión personal e interna, también existe un marco legal que las identifica y las penaliza, ¿no? Todo funcionario, todo servidor público puede ser denunciado, ¿no? Puede tener sanción administrativa, puede haber una consecuencia penal, una consecuencia civil, ¿no? Hay Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, hay delitos que son netamente, ¿no? En el ámbito penal, netamente desarrollados por funcionarios públicos, ¿no? Delitos contra la administración pública, ¿no? Se denomina, ¿no?
Entonces, creo que hay una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un funcionario y un servidor público? Bueno, un funcionario público es aquel o quien desempeña, ¿no? un empleo público que participan dentro de la actividad del gobierno, ¿no? Y esto ha sido dado por nombramiento, elección. ¿Está bien? Por ejemplo, el alcalde es un funcionario público. Y un servidor público es la persona que el servidor público es aquella persona que brinda un servicio público, ¿no? El funcionario que trabaja en mesa de parto, por ejemplo, él es un servidor público. Y el funcionario público es aquella persona que ha sido dada por elección o nombramiento, ¿no? Dentro de la entidad, que ya cumple una función pública, que es un servidor incluso de carrera, perdón, es un funcionario público de carrera, ¿no? Todos, mayormente, independientemente del régimen que tengamos, somos servidores públicos, nos servimos independientemente del régimen laboral en el cual nos encontramos. Entonces, recordemos eso, ¿no? Y que, por ejemplo, este caso, ¿no? Alex Puri, ¿no? Tiene inhabilitación por el cargo, tiene que efectuar una reparación civil. Él, bueno, se le encontró, ¿no? Temas de colusión, ¿no? Haberse coludido con la empresa para convertir la avenida Fosse en una vía expresa. Por eso, ahí voy donde yo les decía un poco, ¿no? Los proyectos, ¿no? Ahí, o sea, supuestamente, él decía, o con este proyecto, yo iba a ayudar a la sociedad, iba a ayudar, al final de la pública, a reducir el tráfico, ¿no? Acá en Lima la avenida Fosse es una avenida muy caótica porque esa te lleva al aeropuerto. Entonces, normalmente, el que menos siempre utiliza esa vía. Entonces, ¿qué pasaba? Que había hecho pues una vía expresa y encima de haber construido la vía expresa, había tomado por iniciativa poner, ¿cómo se llama el nombre? Peajes. O sea, para pasar al aeropuerto tenías que pagar peaje. Entonces, ¿qué hizo? Declaró en emergencia la red vial del Callao y luego convocó un concurso público. Bueno, como el funcionario público trabaja ahí, ¿no? Entonces, no existe un tope para la contratación directa. Favoreció, ¿no? Se encontró que favoreció a sus parientes. Entonces, ahí vemos, ¿no? Yo tengo la potestad, hago mal ejercicio de mi cargo, declaro en emergencia esta vía y veo la necesidad, la finalidad pública, me creo, pues no existe, convoco. Y digo que a través de eso la finalidad pública es declarar, o sea, lo mejor es hacer una vía expresa. Hago un estudio, ¿no? Pero no fue así. Entonces, eso debemos tomar en cuenta, ¿está bien? ¿Quiénes son los principales afectados en una contratación mal realizada? Los más vulnerables, los niños, las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, ¿no? Ellos son los más afectados, la contratación mal realizada, los más vulnerables siempre, ¿no? Porque las carreteras, ¿no? Lo que se quiere son las zonas más alejadas. Se cobra un montón y no realizas pues estas carreteras, no las realizas de la mejor manera. Entonces, las vías de acceso que tú estás creando para esas personas no se llegan a ejecutar. ¿Dónde se visualiza la incorrecta gestión de las compras públicas? En la desatención de los servicios públicos, no recogen la basura, esta obra está paralizada, obras o compras no orientadas a resultados, compras por comprar nada más, ¿no? Inaplicación de las normas de las contrataciones, y esto genera un riesgo de conflicto social, sí, porque llega un momento que la población se levanta, ¿no? La población se levanta y empiezan los conflictos sociales, las paralizaciones, ¿no? Los enfrentamientos, y podemos terminar con alguna muerte, algún herido, entre otros, ¿no? Entonces, estimados alumnos, eso es lo que
hemos tratado de hablar el día de hoy. ¿Qué debo hacer para mejorar las compras públicas? Gestionar conforme a las normas y principios, orientar siempre mis compras con resultados, tener en cuenta los impedimentos para contratar, ya los hemos mencionado. Ya sabemos cuáles son mis responsabilidades, ¿no? Dentro de mi entidad también. Y si es importante, si trabajo en un órgano encargado en el OAC, debo certificarme en el OSO, ¿no? Tener este nivel, estar capacitado para brindar ese servicio a mi entidad. ¿Está bien? No sé si hasta acá tendrán alguna consulta, algo adicional el día de hoy. ¿Alguien? ¿En qué pasa con familias como no pueden tomarlo? Pero la realidad es que en muchos casos familiares se ocupan por trabajo altos o solo se aplica la constitución o ubicación del puesto de trabajo. No, esto es transversal. O sea, incluso el tema de, no te digo, o sea, para el tema de las compras, creo que tú me dices, o para poder contratar con el Estado, no. De por sí, o sea, ya viendo a lo que es está prohibido. La norma te lo vuelve a decir. Tú no puedes contratar o no puedes traer a tus parientes, a tu cónyuge, ¿no? Segundo grado de consanguinidad, cuarto de afinidad, dentro de la institución. El tema de puesto de trabajo, me hablas de repente para poder entrar a trabajar dentro de la entidad. Dentro de la entidad, no sé, pues yo, a ver, ¿qué te puedo poner? Mi primo, ¿no? Mi primo es el vicecontralor. Ya, yo no podría trabajar en la Contraloría, eso también es diferente, porque yo presento, ¿no? Mi documentación, que cumplo con el perfil. Puedo trabajar, pero si tú me hablas para una contratación, ¿no? Para una contratación, ahí es donde va es el problema, ¿no? Ubicación en puesto de trabajo, eso es diferente, ¿no? Eso es diferente. Pero tampoco puedo crear puestos, no puedo crear puestos para atraer dentro de la entidad a mi director tampoco. No es correcto, ¿no? No es correcto y está punido. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Ninguna? Bueno, estimados alumnos, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Ya nos reencontramos el día sábado. Pedirle las disculpas del caso por los inconvenientes que hubo con la red. No sé, realmente creo que hubieron 2 propuestas, pero creo que los pudimos controlar, ¿no? Cualquier consulta adicional o algo adicional, no se olviden del grupo de WhatsApp. Ya nos reencontramos el día sábado, por favor, y espero contar pues, con su participación. Muchas gracias por todo y que tengan buenas noches.